¿cómo están? Mi nombre es María Camila Ospino Cruz. Hoy me encuentro con Evan Disney y vamos a realizarle una entrevista a Daniel Samper. Daniel Samper Ospina es un periodista, escritor y youtuber colombiano. Fue director de la revista Soho por 13 años, fue columnista de la revista Semana hasta el 2020. A mediados de 2016 se convirtió en un youtuber y desde entonces ha sorprendido por su capacidad para crear innovadores formatos de sátira política, tales como sus presentaciones en vivo y el videojuego de su canal, dentro de muchos otros. Bueno, Daniel, vamos a empezar. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, muy contento de tener este encuentro con ustedes. Muchas gracias. Gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Queremos iniciar preguntándote qué te lleva a tomar la decisión de empezar tu canal de YouTube. Bueno, eso fue en el año 2016, si mal no estoy. Yo era director durante muchos años de una revista que se llamaba Soho, una revista de estilo de vida para hombres que circuló en varios países de Latinoamérica. Y era muy evidente en todo caso, cuando yo estaba en la dirección de Soho, que el iceberg frente al cual se iba a estrellar todo el buque de los medios tradicionales se podía ver, estaba a la vista. Yo salté de esa especie de Titanic que eran los medios impresos como en el 2015, renuncié a la revista, armé una productora con la misma empresa Semana para buscar cuáles eran las nuevas ideas del mundo digital, en qué se iba a transformar todo esto y demás. Y estando en esa sucedió que Germán Garmendia fue a la Feria del Libro de Bogotá. Yo tenía a la venta un libro también. Tuve que ir a hacer una promoción de firmas de mi libro justo el día en que Germán Garmendia también lo hizo. Estaba a reventar, pero a reventar la feria como nunca antes había estado. Más de 10.000 jóvenes fueron a la firma del libro de Germán Garmendia y fue todo un escándalo en Colombia porque fue la noticia de la semana que los youtubers agotaran las entradas a la feria del libro y no los escritores. Y como ese era el tema de la semana, quise escribir mi columna de opinión de la revista Semana sobre ese tema, pero acompañarla de un video en el cual dijera que si para vender libros había que convertirse en youtuber, pues yo me iba a convertir en el primer youtuber de la tercera edad, en el primer youtuber mayor de 40. Y acompañé la columna con ese video. Y el video pues tuvo realmente mucho impacto, era muy impactante ver a un tipo mayor de 40 años parodiando a los youtubers de 20. Se volvió muy viral el video y ahí supe pues que ese había descubierto el arma que estaba buscando, que era un arma digital. Cómo llegarle a mucha gente a través de costos muy bajos, cómo armarse de un simple celular para poder hacer producciones audiovisuales de muy bajo costo que me permitieran continuar criticando al poder colombiano y continuar haciendo sátira política, pero en los nuevos medios, en los formatos de hoy que permiten trascender los límites generacionales y aún geográficos como nunca antes en la humanidad se había podido. O sea que tú consideras que por medio de esta plataforma pudiste llegar a muchísimos jóvenes. Sin duda alguna conecté con un público que difícilmente habría llegado a leer mi columna de semana. ¿Y cómo fue la experiencia al saber que tal vez eran jóvenes los que te escribían por Instagram, por YouTube y te decían, hola Daniel, ¿cómo estás? Me encanta lo que estás haciendo, cómo me estás tal vez inculcando un poquito acerca de la política, porque sabemos que hay muchos jóvenes que realmente no tienen cierto interés con respecto a la política o cómo se maneja el país. Pues como yo en todo caso siempre he escrito desde la sátira y desde el humor es un vehículo que facilita aproximarse a las generaciones nuevas, porque pues a la gente le gusta reírse y los jóvenes, el público joven, digamos que encuentra un guiño cuando uno le habla con humor. Entonces, había o me preciaba de tener lectores jóvenes, pero pues definitivamente mi contenido se volvió masivo cuando lo logré volver audiovisual y cuando lo logré hacer circular por entre los canales digitales. Y ahí me di cuenta pues de que sí conectaba con los jóvenes, pues porque los mismos medios digitales son muy interactivos y me daba cuenta de todos los mensajes que me ponían, de lo que me empezó a pasar en la calle. Yo estaba acostumbrado a escribir desde un rincón de mi casa,
mirando hacia la realidad, pero nunca aparecer yo en los contenidos. Aquí pues el medio audiovisual exige que esté como lo estoy haciendo ahora, sosteniendo una pantalla para que yo me vea. Entonces eso modificó muchísimas cosas de mi vida. No, yo no tenía fama, podría tener algo de prestigio, que es el que puede tener un periodista cuando se dedica a la escritura, pero no de fama. Y obviamente la fama siempre viene con los medios audiovisuales. Y bueno, y poco a poco me fui dando cuenta que el contenido también calaba mucho entre los jóvenes, evidentemente por los comentarios y tal. Y eso fue muy emocionante porque mi única obsesión para transformarme en youtuber o en personaje digital era lograr que mi contenido llegara a más gente, pero no modificar mi contenido para lograr llegar a más gente, que es una de las confusiones que suceden con más frecuencia en el mundo digital, que uno se le olvida para qué hace videos y el fin termina convirtiéndose en el medio, es decir, uno termina teniendo la obsesión de tener vistas por tener vistas. Aquí mi objetivo siempre ha sido poder criticar al poder, los excesos del poder, hacerle contrapeso al poder, que esa es la función básica en la democracia del periodismo, y también pues hacer obviamente sátira y también de alguna manera poder poner el canal al servicio de las causas que pueden beneficiar a los débiles, de los líderes sociales, de los migrantes venezolanos. Nos gustaría saber qué opinó tu familia cuando tú decides abrir tu canal en YouTube, cómo fue su respuesta a Mis, aquel momento. mis, mis hijas quedaron aterradas, no podían entender por qué su papá había pasado de ser un señor que estaba sentado en un escritorio a un idiota que saltaba en sus brinca-brinca. Entonces les impactó mucho porque obviamente pues no entendían que la parodia tenía un fin. Sí. Y cuando empecé a hacer colaboraciones con youtubers mucho más jóvenes que yo, pero pues así es como funciona el sistema colaborativo de los youtubers para crecer la audiencia, y se dieron cuenta que yo podía terminar haciendo videos con Ami Rodríguez, con Kika Nieto, con un montón de gente que ellas seguían, pasé de villano a héroe, es decir, de ser mi papá se volvió un imbécil a, uy, mi papá es lo máximo y conocí a Ami Rodríguez. Y bueno, en la medida en que ellas han también crecido, ya empezaron a entender que esto es una parodia y que aunque parezca una payasada, el mensaje que se manda a través de esa payasada es muy serio, porque lo contrario al humor no es la seriedad, sino la solemnidad. Uno puede decir cosas muy serias a través del humor. Correcto, estamos de acuerdo. Bueno, también nos gustaría preguntarte, yo creo que ya nos has respondido a esta pregunta y es cómo por medio de tus proyectos has generado un impacto. Ya nos has hablado de la plataforma audiovisual, pero nos gustaría saber cómo lo has hecho por medio de tu escritura. Desde chiquito supiste que la escritura te iba a permitir llegar a tantos sitios y revolucionar el mundo a tu manera, porque yo siento que tú generas una revolución en las personas con respecto a todo. No, ojalá lo generaran, es muy querida al decirlo así, pero digamos que yo crecí siempre viendo lo que pasaba en mi casa. Mi abuelo es Ujú. escritor, mi bisabuelo era escritor, mi papá era escritor. Yo creo que esos oficios se van heredando también, que uno involuntariamente termina imitando lo que ve en la casa. Y yo en mi casa pues siempre veía a mi papá escribiendo, de verdad desde siempre, además desde muy temprano. Él siempre ha tenido unos hábitos que hacían que escribiera desde las 5 de la mañana y no sé por qué la vida siempre se termina repitiendo, aunque uno no quiera, en los hijos, y yo siempre a las 5 de la mañana ya estoy escribiendo. Entonces, me imagino que inicialmente mi obsesión de ser escritor era por dar la altura de lo que veía que sucedía en mi casa, por simplemente estar a la altura de la normalidad que se vivía en mi casa. Escribir, pues además era una manera de reflexionar más que de comunicarse con los demás. Escribir es una forma en la que uno puede pensar dos veces, reposar su pensamiento, decantarlo, porque en la medida en que uno lo escribe y lo puede ver, pues lo puede mejorar al mismo tiempo. Entonces, escribir fue al principio sobre todo una cosa de introspección, más que de tender puentes hacia los demás. Lo primero que yo escribía en serio, es decir, con la voluntad de escribir o con la necesidad de escribir, fue poesía. Ahí fue madre, ahí me trabé, ahí estoy firme. No, aquí estás firme.
no me he parado, bueno, es que se me paró, en este momento se me trabó la imagen. Lo primero te decía que lo que yo escribí era poesía a los 14 años. Ujú. Empecé a escribir poesía, en concreto sonetos, que son un tipo de poesía muy específico y muy clásico. Pero la poesía uno la escribe para lamerse sus propias heridas, más que para comunicarse con los demás. Es un ejercicio de introspección, como digo. Ya posteriormente me fue gustando el periodismo y entendí que me quería dedicar también a escribir, pero en revistas y a ser periodista. Y, y siempre he sentido una gran devoción por la escritura como si fuera una manera de poderse uno rescatar a sí mismo, algo así. Ya que mencionas el periodismo y ya que puede que hayan muchos jóvenes que estén estudiando en este momento periodismo, yo creo que en algún punto el periodismo lo han clasificado como una carrera muy superficial. ¿Qué opinas al respecto? Yo creo que el periodismo es una carrera de posgrado, no de pregrado. Yo siempre he recomendado estudiar cualquier otra cosa antes que periodismo en el pregrado y Ujú. probablemente ya en el posgrado pues pueda ser distinto y uno pueda aprender herramientas. No sé si las escuelas de periodismo de comunicación se hayan adecuado a los nuevos tiempos y puedan de verdad ofrecer que cada persona maneje instrumentos, porque ahora también se volvió un asunto de manejar instrumentos para poder estar en el mundo de las comunicaciones. Me refiero a saber cómo se comportan las redes sociales, a enseñar a editar Ujú. videos en concreto. Eh, en fin, volverse más prácticas, ¿no? Que simplemente dar teorías de la comunicación, que todas deben estar ya ancladas porque la comunicación está transformándose a una velocidad a la que la academia no alcanza a llegar todavía. Entonces, siempre he dicho que es mejor estudiar historia, estudiar literatura, como fue mi caso, estudiar incluso ciencia, medicina, si uno quiere, y después volverse, por ejemplo, un gran periodista científico o divulgador de la ciencia, a estudiar como pregrado el periodismo. Además, también considero que el periodismo no es una carrera que se estudie, sino es decir, es una carrera que se aprende, no Ujú. necesariamente que se estudia. Se aprende haciéndose, se aprende leyendo. Yo creo que leer es fundamental en el periodismo. El que no lea jamás podrá ser buen periodista. Se aprende explorando, se aprende echando a perder proyectos. Entonces, es muy extraño el periodismo, pero creo que la mejor forma de aprender periodismo es esa, haciendo periodismo, caminando. Ok, más que claro. Bueno, y ahorita nos vamos a ir como por otra ramita y es cómo surgen los Danieles. Bueno, hablando precisamente de la importancia que tiene el mundo digital, lo que sucedió en ese momento fue que yo trabajaba para Publicaciones Semana durante muchos años y además escribía una columna para la revista de actualidad que tiene el grupo, que era la de la última página. Y allí también escribía a quien yo considero que es el mejor columnista de Colombia, Daniel Coronel, que hace unas Ujú. columnas de investigación admirables. Y, y bueno, Semana tuvo muchos cambios porque lo compró un nuevo grupo económico, etcétera. Y el hecho es que esto derivó en un momento determinado en que la gerente de Semana expulsó, votó a Daniel Coronel a través de un chat. Sí. Y yo no estuve en absoluto de acuerdo con semejante medida. Me pareció un acto frente al cual si yo me quedaba quieto iba a ser un cómplice y entonces en solidaridad con él quise renunciar y el mismo día que a él lo votaron yo renuncié. Posteriormente hablando con él, nos pusimos a reflexionar y nos dimos cuenta de que en el mundo digital las cosas han cambiado para bien además y que Ujú. pues para bien y para mal, quiero decir, hay de todo. Sí. Pero uno de los cambios que son para bien es que los medios tradicionales ya no son los dueños del monopolio de la información. Gracias al mundo digital uno ya puede saltarse la intermediación de esos medios tradicionales. Entonces, si a ti te votan de un medio tradicional, te basta con conectar nuevamente con los lectores que tenías asomándote a través de ese medio, con una especie de bypass o de puente directo que te permite hacer el mundo digital. Nos bastó entonces montar un portal, el más simple de todos,
que era a través de una plataforma que se llama WordPress, para publicar nuestras columnas, y arrancamos los dos sencillamente escribiendo nuestras columnas, sino que ya no las mandábamos a semana, sino las subíamos a esta plantilla tan elemental. Naturalmente, desde el primer día sufrimos muchos ataques cibernéticos, nos tumbaron pues la plantilla como 14 veces, fue una locura. Y a partir de ahí hemos ido evolucionando poco a poco, conseguimos unos recursos de la FLIP, de la protección de la libertad de expresión, para que nos ayudaran a blindar la plantilla y que no nos la pudieran tumbar tan fácil. Después mi papá, que también ha sido un columnista pues histórico en el país, se quiso sumar y le pareció emocionante la aventura. La dignidad siempre emociona, entonces ver que uno podía defender la dignidad le resultó muy entretenido y se sumó. Se sumó entonces a nuestra causa y ahora somos 3 Danieles y ahí vamos cada semana conectándonos de forma directa con los lectores. Decimos que somos columnistas sin techo porque el techo son los lectores y hemos logrado que nos lean 3 veces más a cada uno de lo que nos leían en el medio tradicional. Entonces, esa es una de las maravillas del mundo digital. Así es, ha sido toda una oportunidad el mundo digital para ustedes. Queremos saber, o bueno, ¿cuál sería más que todo la invitación o por qué como jóvenes debemos leer los Danieles? Pues yo creo que porque en los Danieles hay pensamiento crítico y creo que Colombia tiene una clase dirigente que merece que todos desarrollemos el pensamiento crítico para poderla fiscalizar, para podernos sobreponer o anteponer a los excesos que comete esa misma clase dirigente. Es fundamental no tragar entero, es fundamental poder ver a contraluz todas las cosas que está haciendo el poder, el que está haciendo el gobierno de Iván Duque en estos momentos. Es fundamental pensar 2 veces lo que está sucediendo en la realidad en vez de deglutir lo que a uno le empiezan a pasar sin hacerse preguntas. Entonces, si quieren tener un pensamiento crítico o al menos abordar las realidades de unas personas que tienen un pensamiento crítico, vale la pena que lean los Danieles porque además hay 3 estilos diferentes, el de investigación de Daniel Coronel, el columnista clásico y de voz ya muy elaborada que es Daniel Samper Pisano y la sátira política que es la que hago yo. Correcto. Y ahora nos gustaría preguntarte algo que puede que sea un poquito fuerte en cuestión de que sabemos que a los periodistas los atacan bastante en Colombia. ¿Has recibido hasta el momento amenazas en consecuencia de tus columnas? Sí, desgraciadamente sí, de las columnas y del contenido en general que hago. Y he recibido incluso atentados. He recibido un atentado hace un par de años, o 1 año o 2 años, ya ni me acuerdo, que para mí fue muy doloroso y que tú sabes pues que cuando uno atenta físicamente contra una persona, le dispara o por ejemplo, o le tira algún explosivo o algo, pues esa persona se afecta físicamente, pero la única manera de hacerle daño a una persona no es en el terreno físico. Tú también le puedes hacer daño a una persona en otras zonas de su integridad, por ejemplo, en su honra. Y a mí, Álvaro Uribe atentó contra mi honra el día en que me llamó en su cuenta de Twitter ante los 5 o 6 millones de seguidores que tiene, muchos de ellos fanáticos, rabiosos, seguidores de sus doctrinas, me llamó, digo, violador de niños porque sí, ante sí y porque sí, y sin aportar una sola prueba y porque se le dio la gana. Eso fue como si me hubieran echado ácido en la honra. Eso fue un atentado directo, si no a mi persona física, sí a mi persona moral, que es tan importante como mi persona física. Y yo me he tratado de sobreponer a ese atentado y he contado con la solidaridad de muchos amigos y de muchos colegas y naturalmente pues con la reivindicación también que me dieron los jueces colombianos porque yo lo denuncié a él, lo demandé y pues gané evidentemente la demanda y él tuvo que retractarse y que retirar los trinos, pero lo hizo a regañadientes y lo hizo después de haber tratado de insistir, manipulando todo tipo de información de mi pasado en Soho y demás, y sacándola de contexto, tratando de construir la idea efectivamente de que yo era un violador de niños.
Entonces, esa diría yo que es uno de los atentados más directos que me han hecho y a raíz de eso pues también he recibido muchas más amenazas, sí. Además, estuvimos revisando tu canal de YouTube, claro que sí, como buenos jóvenes que somos o fanáticos a YouTube. Y vimos tu video en el que hacías el tag con tu mamá. Y de hecho tu mamá contaba cómo a ella también le molestó muchísimo, más que molestar, le dolió que atentaran contra ti, porque yo considero que cuando atentan contra una persona también atentan con su núcleo familiar. Totalmente, sin duda alguna. Mi mamá murió muy atormentada por esa pelea, porque le pareció pues muy doloroso. Es que yo no creo que haya nada, ninguna sindicación más asquerosa que esa. No creo que haya un delito más asqueroso que el de ser violador de niños, ¿no? Ujú. Habría preferido que me dijera asesino, lo que se le diera la gana, pero es que eso es realmente repugnante. Entonces sí fue muy miserable de parte de él, pero pues eso habla del debate, del nivel del debate político que hay en Colombia, de lo difícil que es ser periodista en Colombia, del carácter que exige serlo, que exige seguir adelante. Uno siente miedo, pero lo importante es ser capaz de que aunque sientas miedo, puedas decir lo que quieres decir. Y todo eso exige un tipo de valor que lo tienen los periodistas en Colombia a fuerza de padecer un país tan violento. Te quería preguntar, tú has mencionado algo muy importante y es el miedo. Hay muchas personas que detienen sus sueños, su propósito, su vocación por el miedo realmente a el que dirán. ¿Tú cómo rompiste con ello? Porque veo que eres un hombre muy seguro y que vas con todas, sin importar lo que otros opinen frente a lo que haces. Sí, totalmente, porque si tú te pones a pensar mucho en lo que opinen los demás de ti, pues te olvidas de opinar, de que lo importante sea qué opinas tú de ti. Y tú tienes es que obedecerte a ti, obedecer tus instintos, obedecer tus principios. Y nunca el qué dirán. El qué dirán es para el rebaño, no para los que son capaces de salirse del rebaño. Entonces, nunca me ha importado el qué dirán. Dudo mucho, muchas veces tengo dudas. Creo que es fundamental en todo caso dudar, tener el temperamento de la duda. Es al mismo tiempo que tormentoso, satisfactorio, pues porque eh, los tiranos no dudan, los caudillos no dudan, los que creen que se las saben todas no dudan. Y qué delicia estar del equipo de los que dudamos y de los que nos estamos preguntando si estamos haciendo las cosas bien, si somos unos ridículos o lo que sea. Yo siempre he dudado, siempre, gracias a Dios, pero nunca he dejado de hacer lo que creo. Siempre he creído en lo que hago y he hecho lo que creo. Y en eso he sido siempre consecuente y nunca he tenido miedo a la rechifla o al aplauso. Me da muchísimo más miedo no estar a la altura de mí mismo, no estar a la altura de mis ideas, no ser consecuente con mis ideas y no ser capaz de expresarlas por culpa de factores como el miedo. Y siempre he tratado de que ese sea el legado que yo deje, el legado de que uno sea auténtico, de que uno sea genuino, de que uno sea capaz de pensar lo que dice y de decir lo que piensa, eh, sin temores o con temores, pero sin temor a que haya represalias por ser capaz de decirlo. Qué bonito, de verdad qué bonito, porque siento que este espacio, además de que llegas a muchos jóvenes, es un espacio en el que tú muestras una versión totalmente diferente porque no te está entrevistando una persona que ya tuvo cancha, que busca, bueno, yo considero esto, ¿no? Es mi punto de vista, que muchas veces los periodistas, más allá de buscar información respecto a la esencia de la persona, buscan es destruirlo. En cuestión de tú escribes esto, entonces te voy a hablar al respecto para hacerte caer, caer, caer. Y no, aquí lo que estamos haciendo es construir un legado, o más bien contar el legado que tú has construido por medio de todas tus experiencias. Y es muy bonito, de verdad. Dale, Daniel, con toda confianza. No, tan linda, no, me encanta tu entrevista y lo haces muy bien. Te quiero felicitar, muchas gracias. Muchísimas gracias. Soy primípara, pero ahí vamos. Divina, Quería, muy bien. pregun quería preguntarte algo más y ya es respecto a un punto político. Como sabes, en los últimos meses se han presentado varias masacres y Duque ha dicho que los periodistas son amarillistas al mencionar las masacres como masacres, que debería decirse como asesinato colectivo. ¿Qué opinas al respecto?
Ni siquiera asesinato, sino homicidio colectivo, que es Homicidio una forma colectivo. más de diluir la gravedad del asunto. Eh, Mira, me parece deleznable. Creo que estamos obligados a llamar a las cosas por su nombre. Que mientras más maquillaje quiera poner el gobierno con sus palabras, más estamos obligados nosotros como ciudadanos a impedir que maquillen nuestra realidad. Sí. Estamos obligados a conocer de verdad nuestra realidad, a denunciarla y a impedir a que siga sucediendo. El primer paso para que no haya masacres es decir que hay masacres y que no queremos que haya masacres. No camuflar esa realidad con eufemismos, como el que propone Iván Duque, porque el gobierno de Iván Duque y el de Álvaro Uribe han sido los gobiernos de los eufemismos, de cómo utilizar las palabras para tratar de calmar la realidad que son imposibles de contener. Entonces, en vez de decir asesinatos de Estado, dicen falsos positivos, por ejemplo. Y ahora en vez de decir masacres, dicen homicidios colectivos, los llaman. Es miserable. No podemos caer en ese error. Además que cuando empiezan a maquillar la realidad con palabras, terminan disolviendo la realidad. En unos años ya no son homicidios colectivos, sino que ya no pasó absolutamente nada. No, aquí hubo unas masacres y la primera manera de honrar a los muertos de esas masacres es llamar las cosas por su nombre para poder transformar la realidad. Correcto, así es. Muchas veces tratan de maquillar la realidad y por eso consideramos que estamos en un país en donde no hay problemas cuando hay muchos y la idea sería resolverlos, pero lo que hacemos es omitirlos y por eso no hay un progreso en cuestión de tantos aspectos. ¿Tú consideras que los jóvenes podrían cambiar el país o eres de esos que Sin duda alguna, no, estoy absolutamente seguro, claro que sí. Los jóvenes han cambiado el país, han cambiado el país. Las grandes esperanzas que le quedan a Colombia es que esos jóvenes se sigan involucrando en las actividades ciudadanas, en las votaciones, que sigan vigilando el poder, que elijan a mejores personas. Pero no me cabe duda alguna de que los jóvenes cada vez se han ido tomando más la vocería de la ciudadanía y son los únicos que pueden cambiar a Colombia y la pueden cambiar sobre todo con su conciencia política, siendo capaces de votar por mejores candidatos, por candidatos que no sean corruptos y candidatos que además rechacen la corrupción. correcto. ¿Y qué mensaje te gustaría dejarle a todos los jóvenes que nos están viendo el día de hoy? Mira, el primer mensaje es que hay que empaparse de la realidad. No hay que darle la espalda a la realidad. Empápense de Colombia, sepan qué está pasando en Colombia, comprométanse con Colombia sabiendo todo nuestro horror, mirando todo lo que está pasando con los líderes sociales, mirando qué está pasando en un país en el cual en agosto hubo casi una masacre al día, que les duela el país. Ese es el primer paso para poder para poder volverse responsables de un cambio, de que el país que ustedes entreguen no sea tan doloroso como el que recibieron. Entonces, mi principal invitación es eso, empápense de Colombia, hagan que Colombia les duela, no sean indiferentes, miren a los ojos de las viudas que está dejando esta guerra, estén siempre del lado de los débiles y siempre sean capaces de enfrentarse al poder cuando comprenden que ese poder está haciendo las cosas mal. Ese creería yo que es el mensaje que quiero darles. Nunca sean débiles ante el poderoso y nunca sean poderosos ante el débil. Ya para concluir, Daniel, te quería hacer una pregunta y es, ¿estás orgulloso del lugar en el que ahorita te encuentras? Cuando o 10 años atrás, no nos vayamos tan lejos, 10 años atrás, tú te imaginabas en el lugar donde ahorita estás generando tanto impacto, porque yo te dije algo hace un ratico y es que ha revolucionado en muchos aspectos y tú me has dicho, no, no, yo no considero esto, pero déjame decirte que cuando uno le menciona a alguien que nos rodea, no voy a entrevistar a Daniel Samper, pero ahí dicen, ahí va, ¿el chiquito o el grande? Y uno, el chiquito. ¡Oh! Espectacular, ese hombre como escribe, no, no lo puedo creer, y la emoción de nosotros aquí esperándote y ya va a llegar, es que realmente estás generando un impacto. Y por eso te quiero preguntar, ¿te visualizabas así?
Pues digamos que me ha ido bien en la medida en que he logrado ser columnista como quise ser columnista. De golpe me ha hecho falta escribir más poesía y publicar algún libro de poesía. No hay afán, me ha ganado el pudor todavía, pero digamos que en términos generales he podido dedicarme a escribir como quería. Esa era mi primera intención en la vida. En la época, hace 10 años, como tú dices, pues ni siquiera existía YouTube, yo creo, entonces no podía haber deseado ser youtuber, pero bueno, creo que he tenido la capacidad de transformarme, de adecuarme, de adaptarme al contexto y creo que eso hace parte de lo que uno como periodista debe hacer, tener una buena capacidad de adaptarse para que su mensaje pueda seguir circulando. Em, pero en todo caso, creo que lo importante para que uno sienta que su vida tuvo sentido es entenderla como un impulso colectivo. Y de verdad que el trabajo periodístico no tiene sentido si lo hace uno y en el fondo pues no consigue que Colombia sea un país más decente. Entonces creo que nuestra intención por encima de todo siempre debe ser eso, conseguir que el país sea un mejor país cuando nos vayamos. Ojalá gracias al grano de arena que cada uno pudo aportar. Daniel, muchísimas gracias por aceptar acompañarnos el día de hoy. Estaremos muy atentos con respecto a tu proyecto de la poesía, ¿sí? Estoy en lo correcto, porque nada más bonito que seguir nuestros sueños y no hay que dejar para después lo que podemos hacer ahora. Exacto, te mando un abrazo muy grande, mil gracias a los amigos de la revista de Venas Abiertas, qué maravilla de nombre, además qué homenaje tan bonito a Eduardo Galeano y les quiero mandar un abrazo gigante a todos. Gracias, Daniel.